tristeza, su propia caída. Nosotros no queremos ser así. Queremos antes de que llegue la tristeza, antes de que llegue el dolor, antes de que llegue la crisis, el problema y no sepamos cómo salir después de habernos metido en esa crisis o problema, porque hay algo que viene como prueba y hay algo que uno mismo lo promueve, ¿verdad? Uno mismo cae, uno mismo se mete y después no sabe cómo salir. ¿Cuántos se han metido en problemas y después no sabe cómo salir? ¿Ah? Y a pesar de eso, hubieron muchas voces antes de que le dijeron, no lo hagas, hazlo de aquí, camina por allá, piénsalo de aquí, qué sé yo, ¿verdad? Pero uno dejó de escuchar eso porque quiso experimentar, diciendo, no, eso no me va a pasar a mí, eso no me va a suceder a mí, porque yo soy más inteligente de aquel que cayó y que le fue mal. Entonces se cree más inteligente, se cree superior, cree que se la sabe completa, que se la sabe todo cuando ¡pum! ¿Verdad? Y luego viene el llanto, viene el dolor. Y lo que menos quiere escuchar una persona cuando está pasando por ese tipo de situaciones es el yo te lo dije. ¿Sí o sí? Es lo que menos uno quiere escuchar. Yo te lo dije. Yo te advertí. Bueno, Dios sí hace eso con nosotros. Yo te lo dije, dice Dios. Y a Dios no le vamos a reclamar porque nos dice eso, ¿verdad? Dios nos dice, yo te advertí. Y nosotros no le reclamamos a Dios por lo que Él dice eso. Entonces, en este pasaje vamos a ver una historia muy triste, muy lamentable, de un hombre a quien no dudamos de su fe en Dios. No dudamos de su relación íntima con Dios. Sin embargo, un descuido lo llevó a cometer un error muy grave que tuvo también, por supuesto, graves consecuencias. Vamos a leer el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, desde el verso 9 al verso 15, como habíamos dicho. Dice la palabra del Señor: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Hasta ahí la lectura. Cierre sus ojitos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor amado, si es que en nuestra vida también está sucediendo aquello que sucedió en el corazón de un hombre al que tú amaste incondicionalmente. Sin embargo, su débil humanidad lo hizo fallar. Y aunque también reconoció su pecado, no escapó de las consecuencias, Señor, de aquellos que de una u otra manera, Señor eterno, quieren ofender y hacen blasfemar tu nombre y pisotean la sangre de aquel que los salvó y los rescató de las tinieblas a la luz admirable. Espíritu Santo, habla nuestras vidas en esta noche, te lo ruego, siempre en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria sea su nombre. Vamos a poner en silencio para que no moleste, ¿verdad?
Gloria a Dios. Bien, en estos versículos que hemos leído, porque algo ya, ¿verdad? Hicimos una pequeña introducción. Yo quisiera enseñarle, con la ayuda del Espíritu Santo, cuatro errores que cometió David y que por supuesto desagradaron el corazón de Dios. 4 errores que cometió David y que desagradaron el corazón de Dios. Y digo desagradaron el corazón de Dios porque no se olvide que la Biblia enseña que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No estamos hablando de un hombre que no conocía a Dios, al contrario, estamos hablando de un hombre que tenía una fe inquebrantable en Dios, que tenía una relación y que el Espíritu Santo también estaba sobre él y que lo libró muchas veces de la muerte. El rey David fue el segundo monarca de Israel y es el primer rey que Dios lo escogió y él mismo lo tomó. Es decir, no fue un pedido como lo fue Saúl, pedido por los hombres, aunque escogido por el Señor. David escogió y él mismo lo eligió. Y lo eligió para una tarea muy importante dentro de un reino que tenía muchas situaciones conflictivas y difíciles después de un largo periodo de los jueces. Ya que Israel, triste y lamentablemente, siempre que Dios levantaba un caudillo, Israel se volvía a Dios, pero después de un tiempo Israel volvía atrás y volvía a adorar a los ídolos, volvía a su lamentable y triste vida de idolatría que lo enemistaba nuevamente contra Dios. Es así que el pueblo pide un rey y Dios le da un rey. Tristemente el primer hombre a quien el pueblo pidió y Dios escogió falló, entonces Dios mismo eligió a David y le pidió al profeta que vaya y lo unja como rey. Y aunque David, si usted lee el verso, si usted tiene abierta la Biblia en el capítulo 12, en el verso número 7, dice la palabra del Señor que David era pequeño, ¿verdad? Dice el verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. Mire, Dios lo ungió y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Es decir, que David tenía todas las condiciones para que en obediencia a Dios tuviera mucho más. Mire, yo creo que esto pasa muchas veces en la vida de un creyente. Usted no sabe cuán abundante es la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Si usted tuviera la idea nada más de cuán abundante son las riquezas de Dios para con su iglesia, en particular para cada uno de nosotros, porque todos somos la iglesia del Señor. Pero ¿por qué vemos que unos realmente prosperan en Dios a pesar de crisis y circunstancias difíciles? Y vemos sin embargo otros que no lo hacen, que se estancan, que no levantan cabeza, como que si Dios no estuviera con ellos. ¿Por qué siempre o por qué hay esa diferencia muchas veces dentro del pueblo de Dios? ¿Será que Dios se agrada solamente de unos y no se agrada de otros? ¿Será que Dios tiene privilegios para con uno y no tiene privilegios para con otro? ¿O será que Dios no hace excepción de personas? Sino que es el hombre el que de una u otra forma, teniendo todas las bendiciones de Dios, decide no tomarlas al errar su camino y desagradar al Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén, hermano. En otras palabras, ¿de quién depende la bendición continua del Señor? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando yo le hablo de bendición, mucha gente cuando escucha bendición, ¿cuál es la idea de bendición? ¿Ah? Dinero. La gente lo transforma a bendición a dinero cuando no es así, o por lo menos no es así del todo. Porque Jesús tuvo dinero, ¿sí o no? Jesús dormía en hoteles en Israel, ¿sí o no? No le faltaba el pan y no le faltaba el vino, porque él mismo compartía aquello con sus discípulos.
Sin embargo, vemos que Jesús tenía toda la bendición del Padre. Alabado sea su nombre. Entonces nosotros debemos dejar de lado, de pensar, cuando hablamos de bendición, siempre hablamos de dinero. Cuando hablamos de prosperidad, nuestra mente se traslada a carro, a casa, ¿sí o no? No, y no es así. Bueno, no es así del todo, porque sí es parte de prosperidad, aunque esa prosperidad es una prosperidad material que un día en esta tierra se quedará y punto. Porque usted puede ser la persona más humilde hablando económicamente y ser más bendecido que el propio pastor, alabado sea su nombre. Amén, hermano. O sea, no depende de la cantidad de dinero que usted tenga en el bolsillo. No. Depende de que Dios tenga su mirada en usted o en mí. Depende de que Dios haya reposado su presencia y su gloria en usted y en mí. Esa es la mayor bendición del creyente. Que su presencia esté con nosotros. Porque sin su presencia, usted y yo nada podríamos hacer. Amén, hermano. Y esa es una realidad. Si Dios es por nosotros, y si Dios no está con nosotros, ¿quién nos librará? Porque es lo contrario a si Dios es por nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden decir Dios está conmigo? ¿Ah? Que no sea solamente una palabra o una frase de sus labios, sino que sea algo real y verdadero. David podía decir, Dios está conmigo. Él enfrentó al gigante Goliat siendo un niño y lo venció porque estaba cargado de fe, porque creía que el Dios vivo y verdadero, que el Dios grande, que Jehová de los ejércitos era el único Dios grande, fuerte y temible. Y en ese Dios había confiado porque ese Dios le iba a entregar al grandote en sus manos. Y así fue. Cuando el pueblo temblaba, las rodillas le aplaudían. Cuando el mismo rey Saúl no sabía qué hacer, estaba metido en su tienda como en una cueva, vino un muchachito de apenas 16 o 17 años a decirle, ¿quién es este grandulón que afrenta al pueblo de Dios? Y decidió ir a pelear contra este hombre y Dios lo respaldó, porque David era un hombre de fe. Y escúcheme, Dios se agrada de los que le creen. Dios se agrada de aquel hombre, aquella mujer que son mujeres o hombres de fe. Alabado sea su nombre. Si usted es un hombre o una mujer de fe, Dios se agrada. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona. Aparte de que era rey, la cabeza, era el ejemplo. El reino se había engrandecido por causa de David. Y Dios le dice, yo te habría dado mucho más. Pero quien cortó la bendición fue el mismo David. Y tristemente a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Sabe que quien corta la bendición somos nosotros mismos? ¿Y cómo cortamos la bendición? ¿Ah? ¿Cómo cortamos la bendición? Pecando contra Dios. Pecando. Pero pastor, ¿todos pecamos? Sí, todos pecamos. Por eso cortamos la bendición. La Biblia dice que la simiente de Dios. ¿Cuántos son simiente de Dios? ¿Sabe lo que es una simiente? Un hijo, ¿verdad? La simiente de Dios no peca. ¿Así dice o no dice la Escritura? ¿Y qué dice? Y el que practica el pecado es del diablo. Cortamos la bendición cuando pecamos. Cortamos la bendición cuando débilmente pecamos y no nos humillamos a Dios para restaurar esa relación. Cortamos la bendición. Y no podemos quejarnos de aquello. Pero pastor, yo solamente le grito a mi marido, estás pecando. Pero pastor, yo solamente no le doy plata a mi mujer para estás pecando. Pero si solamente le hago así nada más para que entienda, estás pecando. Pastor, yo solamente cojo un garrote y los garroteo a mis hijos para que entiendan, estás pecando. ¿Me hago entender? De cualquier manera, hermano, de cualquier manera. El dudar es pecado. Bueno, la Biblia enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, ¿sí o no? Porque Dios nos manda o demanda de nosotros siempre hacer, diga conmigo, Dios demanda
de nosotros hacer lo bueno. Hacer lo bueno. ¿Es difícil hacer lo bueno? ¿Ah? A veces, dicen por ahí. ¿Es difícil hacer lo bueno? Bueno, tristemente, nuestra débil humanidad, y no quiero culpar a la débil humanidad, porque si hago esto, probablemente muchos dirán, entonces está bien, yo lo hice porque fui débil. Y no es así. Porque la Biblia dice, diga el débil, ¿cuántos son fuertes? En Dios. Así que no vamos a culpar a la debilidad humana. No vamos a culpar, porque si fuese así, nos vamos a justificar siempre y ya no somos culpables, sino nuestra debilidad humana. Amén, hermano. No. Debemos aprender a aceptar nuestros errores, porque cuando los aceptamos con sinceridad de corazón, Dios nos levanta, Dios nos ayuda. El pecado de David era un pecado de muerte. Si usted lee la ley levítica o la ley mosaica, el pecado de adulterio era un pecado de muerte. Era un pecado de muerte. Y tenía que morir el rey y la mujer que cometió el adulterio. Los dos debían morir, según la ley. La ley no hacía acepción de personas. La ley era inclusive más dura para aquellos que de cierta manera estaban en eminencia o estaban en ciertos puestos de privilegio, como el sacerdocio levítico. ¿Por qué usted cree que el sacerdote tenía que entrar una vez al año con una cuerda en la pata al lugar santísimo? Y ese hombre entraba, si hubiera sido católico, entraba así, hermano. ¿Sí o no? Porque él sabía que si entraba con un corazón no limpio, y no tenía que ver con rituales de hisopo, de sangre, no. Si él entraba no limpio, por supuesto, no habiendo cumplido también todos los rituales, porque era parte de la obediencia, ese hombre sabía que moría adentro. Por eso yo creo que el que entraba ahí entraba con las piernas que le aplaudían. Sí o sí. Y cuando salía sudadito de allá adentro, hermano. No tanto por la presencia de Dios, sino porque me salvé hasta el próximo año, porque era una vez al año que debía entrar al lugar santísimo. Entonces, con Dios las cosas son serias. Voy a repetir, con Dios las cosas son serias. Con Dios no se puede jugar. El libro de Gálatas dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. No pretendamos, hermanos, ser el Messi de la película y hacerle un gol a Dios. No podemos hacer eso. Dios no puede ser burlado. Dios es serio. Y quiere que sus hijos también seamos serios en cuanto al pecado. Porque Dios es Dios de gracia también. La Biblia habla mucho acerca de la risa. Sí o sí. Nuestra boca se llenará y nuestra lengua de alabanza. Habla mucho del gozo. No solamente del llanto y la tristeza y el dolor, no. Dios también es Dios de risa. Dios es Dios de gozo. Para los que creen que Dios es aburrido, ¿verdad? Sí, alguna gente piensa que el evangelio en sí, que involucra por supuesto a Dios, es aburrido. Y por eso es que muchos jóvenes no quieren saber del evangelio. Porque piensan que el evangelio es aburrido. Bueno, no, el evangelio no es aburrido. Aburridos son los que no se gozan en el evangelio. Los que no le encuentran sabor al evangelio. Los que solamente tienen una rutina en el evangelio, entonces no le encuentran sabor, no hay sabor. Y cuando algo es insípido, ¿sabe bueno o sabe malo? ¿Sí o no? Solo los enfermitos toman sopa sin sal o con poca sal. ¿Sí o no? Pero la sopa sin sal se lo tomará mientras esté enfermo, después ya no. 4 cosas que se regalan en el corazón de Dios. Número 1, hermano. Número 1. Vamos a ver estos errores de David. Vaya conmigo al verso 9. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco
la palabra de Jehová. Número 1, que tengamos en poco su palabra. Que tengamos en poco su palabra. Tantos sermones que hemos escuchado, ¿verdad? ¿Y cuántos de esos sermones han calado en nuestro corazón para obedecer? ¿Ah? ¿Cuántas veces Dios nos ha... Y a veces Dios repite y repite. ¿Por qué cree usted que Dios repite? Ya he escuchado eso hace tiempo. Claro, sigue escuchando, porque mientras no cambies tu actitud, mientras no cambies tu manera de caminar, mientras no cambies tu manera de andar, entonces Dios seguirá hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Acaso no hace un padre así con su hijo? ¿Cuántas veces un padre le dice a su hijo, le aconseja a su hijo? ¿Ah? ¿Una sola vez? Nada. ¿Por qué? Porque a los hijos por aquí les entra y por acá les sale. Y a los cristianos por aquí les entra y por acá les sale. Amén, hermano. Sí, es verdad, la verdad duele. Pero si no nos confrontamos con una verdad, si el rey David, con ser el rey David, Dios le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Sabe que este acto provocó uno de los salmos más emotivos, digo yo, y sentimentales, que es el Salmo 51? Sin embargo, ese Salmo 51, que fue producto de este acto, ¿verdad?, donde Dios confronta y reprende a David, David no fue el único salmo que escribió, pues. David no era ignorante de la palabra de Dios. El rey David conocía y sabía lo que estaba haciendo, pero tuvo en poco la palabra de Dios. ¿Sabe que muchos de los errores que nosotros cometemos son precisamente por no obedecer la palabra de Dios, por tener en poco la palabra de Dios? Muchos de nuestro caminar se ven atormentados o truncados o estancados precisamente porque tenemos en poco la palabra del Señor. Porque haciendo lo malo, David menospreció el consejo de Dios. Cuando usted y yo hacemos lo malo, estamos menospreciando la palabra. Estamos haciendo inefectiva, si cabe la palabra. No sé si alguna me corrige alguien. Estamos haciendo que la palabra no sea eficaz. Eso hacemos cuando nosotros tenemos en poco la palabra del Señor. ¿Usted cree que David no sabía, acaso, que trayendo a la mujer casada de otro hombre era adulterio? ¿O había que decírselo? David, estás adulterando. Había que decírselo. ¿Sabe usted lo que es el adulterio? Oiga, yo creo que si le pregunto a un nene de acá y me dice, y sabe lo que es el adulterio. ¿Sabe usted lo que es el adulterio? ¿Por qué muchas veces, sabiendo lo que es el adulterio, adulteramos? ¿Por qué? Porque menospreciamos la palabra de Jehová. Porque menospreciamos la palabra de Dios. No, pastor, es que esa chica era guapísima. Menosprecias la palabra de Dios. Amén, hermano. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 13, verso 4, digo yo, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Dios no pasa por alto. Dios se desagrada y no pasa por alto el hecho de menospreciar su palabra, no atendiendo que este era un gran pecado delante de los ojos de Dios. Yo no sé cuántos conozcan la historia, si hay alguien nuevo acá. Yo le animo a que lea el capítulo 11 de 2 de Samuel para que pueda entender y hacer una relación de lo que yo estoy hablando esta noche. Porque es necesario que usted tenga la idea completa para discernir, ¿no? Para conocer a ciencia cierta
¿Qué mismo fue lo que pasó? David, cuando su gente o sus guerreros estaban en la batalla y él tenía que estar también allá, decidió no ir. Decidió no ir. Decidió pegarse unas vacaciones. Y en las vacaciones es donde se peca, ¿sí sabe? Me hablo en las vacaciones, escúcheme, a las vacaciones espirituales, por si acaso. No vaya a decir, el pastor ya no quiere que ni salgamos de vacaciones. No, no, usted váyase a disfrutar con familia. Gloria a Dios porque está con su familia. Pero cuando uno se da esas vacaciones espirituales, voy a quedarme en la casa esta semana no voy al culto. No, esta semana no siento ir al culto esta semana. Claro, dése esas vacaciones espirituales y va a ver lo que le pasa. Va a ver lo que le pasa. ¿Por qué? ¿Por qué cuando nos damos esas vacaciones caemos en pecado más rápido? ¿Se ha dado cuenta? Yo no sé si a usted le ha pasado. No sé, yo no quiero acá etiquetar a nadie. Pero cuando nos damos esas vacaciones espirituales, ¿sí o no? Cuando no le damos la prioridad a Dios, caemos en pecado. Pastor, es que yo trabajo. Usted no sabe que yo, pastor, salgo a las 7 de la noche cansado. Bueno, si alcanza, aunque sea la última cucharada, váyase con la última cucharada. Pero venga al culto, alabado sea el nombre del Señor. No se quede en casa ni ponga excusas. Estamos cansados de las excusas. Dios se cansa de las excusas. Dios se cansa de las excusas, hermano. Porque tenemos excusas para todo. Claro, de esas vacaciones espirituales y va a ver cómo el pecado lo hace pedazo. Lo hace pedazo. Entonces David decidió darse unas vacaciones mientras sus soldados estaban peleando. Él se levantó de mañana, no sé si a las 10, a las 11, no lo sé. Como algunos, ¿verdad? Que están en vacaciones. No lo sé. ¿Cuántos se conectaron a la oración hoy día? 4 de como 200, como 100 que vemos acá. ¿Qué hicieron? Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Qué hicieron? No lo sé. ¿Será que estaban trabajando a esa hora? No lo sé. Es que no está el apóstol, pastor. Idólatra. Idólatra. Dios se cansa de la idolatría. Él se dio unas vacaciones, David. Entonces, estaba paseando por su casa, por la terraza, quizás viéndolo, el monte de los olivos. Sí, a la final. Entonces, miró para abajo y vio a una mujer bañándose. ¿Qué haría usted si de repente, sin querer queriendo, dijo el chavo, ve a una mujer bañándose? La reprende, dice por acá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué haría? Yo mismo me pregunto qué haría. Ya para no... ¿Qué hace usted, mi hermano varón, cuando está... Porque tristemente es así la sociedad, ¿no? Está por la calle y pasa una 90, 60, 90 con 20 centímetros de falda. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Y no se ría mi hermana. ¿Se ha visto usted eso? No se ría, que también se le van los ojitos. No crea que el hombre nomás es el único. También anda. Si mira para allá y no, ayúdame, Señor, y ve al marido. No, mejor miro para allá, dice, ¿verdad? Claro, el marido ya no es el Tarzán que escogió, ¿verdad? Ahora parece la monachita. Ya perdió su cabello. Su barriga que era cuadritos, ahora es una bola. ¿Sí o sí?
Y porque hay una tendencia del hombre que cuando se casa se descuida. ¿Sabe usted eso? Se descuida. Entonces, David ve, dándose esas vacaciones, ve a esta mujer bañándose. Y la ve bañándose. Y no dejó de mirar. Entonces, el espíritu, el demonio de lujuria entró en su corazón por darse las vacaciones. Cuando uno se da vacaciones espirituales, el diablo se mete en el corazón, hermano. Se mete en el corazón. Y yo creo que usted me va a dar la razón de algunos que decidieron alejarse por un tiempito nada más, un tiempito. Y ese tiempito les costó lágrimas, les costó dolor, les costó tristeza, les costó angustia, les costó desesperación por un tiempito nada más. El Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Sí, recuerda esa palabra, ¿verdad? Es que cuando recordamos esa palabra, ya decimos: no, yo no me separo del Señor. Cuando no recordamos la palabra, entonces nos da lo mismo y le ponemos excusa. A todo le ponemos excusa. A todo le ponemos excusa. Número 1, no tengamos en poco su palabra. Amén, hermano. Mire, le voy a leer un verso, yo le leo rapidito. Romanos 10:21 dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No depende de Dios. Dios extiende su mano todo el día. Alguien diga amén. Pero el pueblo es el rebelde y contradictor. ¿Qué quiere decir contradictor? En una versión más sencilla, dice: en cambio, respecto de Israel, dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Hacia un pueblo desobediente y rebelde. ¿Cuántos son desobedientes? ¿Cuántos son obedientes? Y los que no dijeron amén, ¿qué son? O sea, ahí me mareó ya. Esos son rebeldes, ya. Ahí se aclaramos ya el asunto. Amén, hermano. Entonces, desagradamos el corazón de Dios. Mire, lea el versículo 27, la última parte del capítulo 11 de 2 Samuel. No, mejor dicho, todo el versículo del capítulo 11. Dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue? Desagradable. Menospreciarla. Dios le da las razones a David. Lo confronta con el profeta, pero no le dice, no solamente fue a la confrontación, no solamente le fue a decir que él había pecado, le fue a decir, o le fue a dar las razones por las cuales él había caído y las consecuencias que le venían. Y una de las primeras razones que le dice el Señor es: menospreciaste mi palabra. Menospreciaste mi palabra. Menospreciar significa no darle el valor que la palabra de Dios requiere que se le dé el valor. ¿Cuántos valoran la palabra del Señor? Seguro. ¿Ah? ¿Cuántos valoran para meditar en la palabra del Señor? Y para decir: Señor, háblame a mi corazón, porque estoy en angustia, Señor, porque me siento en ira y no sé qué hacer, háblame. Y Dios te dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre... ya, Señor, eso tú quieres. Entonces, eso es darle valor a la Escritura. Amén, hermano. Eso es darle valor cuando Dios me confronta con su palabra y yo voy a respetar esa palabra para obedecerla. Más allá de permanecer el día entero en la iglesia, o de cargar la Biblia más grande, o de ayunar hasta 10 días o 20 días, o de orar las veces.
Más allá de eso, hermano, está la obediencia a la escritura, a la palabra. Porque Dios no mira lo que mire el hombre, Dios mira el corazón. Así le dijo a Samuel cuando lo fue a elegir precisamente a David para ungirlo como rey. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, el asunto es que nos gusta la palabra. ¿A cuánto le gusta la palabra? Pero no nos gusta obedecerla. O sea, nos gusta la palabra. Oye, el mensaje estuvo fabuloso. ¿Y qué habló el pastor? No sé, pero estuvo fabuloso, dice la gente. Pero bueno, entonces, ¿por qué estuvo fabuloso? Porque el pastor hace así, ¡pum! Y caía, y ¡pum! Y caía, y ponía manos, y saca, por eso estuvo fabuloso. Y la palabra, y el mensaje, y la confrontación de Dios, y el consejo de Dios. ¿De qué habló el pastor? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de ayer? Gracias. Ay, nomás, hermano. Sigamos. ¿Ah? Ezequiel capítulo 33, verso 32 dice: y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Tremendo, ¿verdad? Segundo error, hermano, porque son 4 y no creo que alcance. Segundo error o segunda cosa que al menos en este acto fue desagradable ante los ojos de Dios. El segundo error es que David menospreció lo que Dios le había dado. David menospreció lo que Dios le había dado. Bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo eso, pastor? Bueno, ¿cuántos han recibido de parte de Dios? Nadie ha recibido. Amén. ¿Cuánto valoras lo que has recibido de parte de Dios? Vamos a ver. En el verso número 10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. No solamente David menospreció o tuvo en poco la palabra de Jehová, sino que menospreció a Dios que le había dado tanto. Menospreció a Dios que le había dado tanto. Oiga, si alguien quiere hacerse enemigo, hágase enemigo de todo el mundo, pero no se haga enemigo de Dios. Lo peor que podemos hacer es estar enemistado con Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y lo mejor que le puede pasar a un hombre, a una mujer, es ser amigo de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: ya no les voy a llamar siervos, ahora son mis amigos. Jehová le dijo a Abraham: Abraham es mi amigo y le habré de encubrir a mi amigo lo que yo voy a hacer. Porque esa es la diferencia entre un siervo y un amigo. A un siervo se le ordena porque es un esclavo. Haz esto, haz lo de aquí, haz lo de allá. Pero el siervo no sabe lo que hace su señor, ¿sí o no? Porque él no tiene por qué saberlo, a no ser que sea entremetido. ¿Alguien tiene por acá alguna persona que le trabaja en casa como doméstica? O doméstico también, porque yo doméstico también le cuento. La persona que trabaja como doméstica, o si usted mismo le ha tocado trabajar o hacer esas labores, sabe que usted tiene que hacer lo que la persona que le contrató le dice que haga. Usted no le está preguntando a la persona que le contrató: ¿y cuánto gana su esposo? ¿Y a qué hora llega su esposo? ¿Y sus hijos? ¿Qué le importa? A usted, si trabajó en esos menesteres, mi mamá lo hizo, solamente le era autorizado a hacer lo que se le ordenaba que tenía que hacer y punto. Pero el amigo no. Con el amigo usted se va a tomar un café, sí o sí. Y estando tomándose un café, comienza a conversar y cuenta sus planes
y cuenta sus propósitos, y cuenta sus anhelos, también sus angustias, también sus llantos, sus dolores, sus tristezas. Y el amigo escucha atentamente, aunque no diga una palabra, pero el amigo está escuchando atentamente. Y se identifica con el dolor del amigo. Esa es la diferencia. Dios quiere ser nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo. Alguien diga amén. ¿Pero qué clase de amigo es Jesús? Sí, es tu amigo fiel, pero ¿te cuenta todo Jesús? Hago esta diferencia para entender lo que es un amigo y lo que es un siervo. Todos somos siervos aquí. Todos servimos al Señor. Pero no todos somos sus amigos. Amén, hermano. Entonces hay que procurar ser amigo del Señor. Menospreciamos lo que Dios nos ha dado. David tenía todo, hermano. Dios se lo dio. Dios multiplicó su riqueza. Dios le dio paz en su gobierno. No había enemigo que se ponga al frente de David, que David lo derrotaba. No había nadie que le haga frente a David, porque David era un victorioso, era un vencedor. Pero era un victorioso y un vencedor porque Dios estaba con él. Alabado sea su nombre. Porque solamente en Cristo somos victoriosos. ¿Sí o no? ¿Ah? En Él somos victoriosos. Sin Él somos perdedores. En Cristo somos victoriosos. Le había dado un reino. Le había dado mujeres. David tenía mujeres. Por si acaso, eso era en los tiempos de los reyes, ¿no? No voy a decir, ¿se da cuenta, mi amor? ¿Yo por qué no puedo tener dos? ¿Ah? No, eso era en el tiempo de los reinados. Oye, algunos los veo ahí ya queriendo cambiar ahora de 40 por 2 de 20, ¿verdad? Amén, hermano. David era bendecido, hermano. Todo lo tenía. Sin embargo, un capricho, por un capricho, porque esa quiero, por un capricho, menospreció todo lo que Dios le había dado. Y le dijo, te hubiera dado mucho más. Un pecado, un capricho, hermano. Esa quiero, como Sansón. Papá le dijo, y mamá le dijo, hijo, pero ¿acaso no hay mujeres entre tu pueblo? No, esa quiero, mamá. Esa quiero. Así son a veces los jóvenes, ¿verdad? Hijo, no te conviene. No, mamá, esa quiero. Hija, ese hombre no te conviene. Ese hombre no conoce de Jesucristo. Te parece una ovejita, pero debajo de esa ovejita hay un lobo rapaz. Te va a apartar del Señor. Ese quiero, mamá, y punto. Y se va después si uno no accede a verse. Y toca llorar a ella y toca llorar a los padres, porque los padres también sufren cuando un hijo entra tristemente en una desobediencia. Y un capricho a veces nos hace perder todo el enorme camino de bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos creen que vale la pena cambiar un capricho, la bendición por un capricho? Por un deseo. ¿Cuántos creen que es mejor un deseo malsano, una concupiscencia de la carne, una canita al aire, como dicen por ahí algunos, antes que la bendición de Dios? Dice el libro de Proverbios, capítulo 5, verso 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Por la desobediencia, muchas veces despreciamos lo que Dios nos ha bendecido. Oiga, tenemos a veces una buena esposa. ¿Cuánto ha visto esos casos de que tiene una buena esposa, una excelente esposa, pero por un capricho, por un deseo, hermano,
tira abajo un hogar. Y da ganas de caerle con garrote, ¿sí o no? De hacerlo entrar en razón. ¿Cuántas familias no se han separado? Porque mire, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Porque David menospreció lo que Dios le había dado. ¿Qué es lo que Dios a usted y a mí nos ha dado? ¿Ah? ¿Qué nos ha dado? A ver, dígame, ¿qué nos ha dado? ¿Una familia? ¿Cuántos tienen una familia? Hijos, ¿cuántos tienen hijos? ¿Ah? Un empleo, el que lo tiene, ¿cuántos tienen un empleo? ¿Cuántos tienen un matrimonio feliz? ¿Cuántos aman realmente a su esposa, a su esposo y dicen, Señor, gracias por esta bendición? ¿Cómo que no les gustó? Se acabaron los amén. No podemos menospreciar lo que Dios nos ha dado, hermano. Eso no quiere decir que usted no tenga diferencias con su cónyuge. No, de eso no hablamos. Hablamos del amor profundo como para faltarle respeto a su esposa, viendo a otra mujer, a la mujer extraña, a la mujer ajena, de la cual el libro de Proverbios dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque son caprichos. Después de que pasa 5 o 10 minutos de placer pasional, ¿usted cree que la conciencia no lo acusa al hombre que estuvo entre otras sábanas por su esposa que está en casa y que le es fiel y que le está esperando? Dígame. Hay derecho, hermano. Hay derecho a violentar de esa manera el diseño divino del matrimonio. El adulterio Dios habla muy fuerte acerca del adulterio. Eso es para los que piensan, para los que por su mente se les está pasando la idea de cometerlo. No lo haga, deténgase, porque Dios habla muy fuerte acerca del adulterio. Solamente después de eso vienen consecuencias, hermano. Y consecuencias terribles por menospreciar lo que Dios me ha dado. Su esposa es una bendición. Alguien diga amén. Su esposo es una bendición. Alguien diga amén. Sus hijos son una bendición. Su casa es una bendición. No menospreciemos lo que Dios nos ha dado. En lo espiritual, si Dios le ha dado un ministerio, eso es una bendición, no lo menosprecie. Si Dios le ha permitido trabajar en un puesto en la iglesia, no lo menosprecie. Si Dios le ha dicho, yo quiero que seas mi mujer, diga gloria a Dios. No menosprecie lo que Dios le ha dado. No menosprecie los aires libres. No menosprecies el culto en la iglesia. No menosprecies la oración de la madrugada. No menosprecies lo que Dios nos ha dado hasta ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. No menospreciemos. Tristemente, las bendiciones que son para nuestra casa, escúcheme, las bendiciones que son para nuestro hogar, por un capricho, tenemos que compartirlas con otro hogar a veces. 34 años en la Armada y no me cansé de ver juicios de alimentos de mis compañeros. No me cansé de ver de cómo el pobre sueldo que tenían no les alcanzaba, porque el 40% de ese pobre sueldo se iba a un hijo de otra mujer y le robaba la bendición a su familia, porque ese dinero, esa bendición, producto del trabajo que Dios le dio, era para su casa, no era para la mujer extraña, no era para la ajena. Más allá del dolor y el sufrimiento que se causa, por supuesto, en un adulterio. Más allá del dolor y el sufrimiento que se causa. ¿Por qué? Porque no solamente termina sufriendo o termina afectándose la propia persona, porque degrada su condición moral. Yo no etiqueto a nadie, hermano, no me mire así por si acaso. Pero degrada su condición moral y sufre un entorno familiar.
sufren los hijos, sufren los padres, sufre un entorno familiar. Por eso es que hay que meditar y pensar 10,000 veces antes de que una pasión de concupiscencia me lleve a hacer algo que luego tenga que lamentar. Muchos pastores han caído en adulterio y muchos pastores que Dios los usaba para su gloria, hoy tienen que sentarse en una silla a escuchar un mensaje que de pronto cala siempre profundo en sus corazones. El reinado de David nunca fue igual, porque sus hombres sabían lo que él había hecho. Y aunque por respeto no le decían nada, pero ellos sabían que el rey había menospreciado el mismo reino, había menospreciado lo que Dios le había dado, porque lo que David hizo, que lo hizo en secreto, Dios lo hizo revelar en público. Nada hay oculto para Dios, nada hay oculto para Dios. Lo que tú y yo hacemos en lo secreto, pensando que Dios no me ve, Dios lo revela a público, lo hace público. Y cuando se es público, viene la vergüenza. Sí, siempre queda la opción del arrepentimiento, como lo hizo David. Y Dios no lo mató, porque le dijo, no morirás, tu pecado ha sido remitido. No morirás, pero te va a pasar esto y aquello. Porque Dios es Dios de vida. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén, hermano. La tercera cosa, el tercer error, es justamente esto que estamos hablando, ¿verdad? Que pensemos que podemos hacer cosas en secreto y que Dios no dirá nada. Ese es el tercer error. Porque mire, lea conmigo el verso 11 y 12, específicamente el verso 12. El verso 12 dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré todo esto delante de todo Israel y a pleno sol. Tú lo hiciste en secreto. ¿Ah? David cometió el error que muchos cristianos cometemos. ¿Ah? Pensar que podemos mantener nuestros pecados ocultos. Ese es el error de muchos creyentes. Y yo no hablo de falsos creyentes, hablo de verdaderos creyentes que se dejan llevar por pasiones de concupiscencia y que tristemente cometen este error desagradable ante los ojos de Dios. Porque cuando cometemos un error de adulterio en este caso, creemos que con decir, Señor, perdóname porque pequé, ya se acabó el asunto. Y no es así. Siempre habrá una consecuencia detrás de una acción de pecado. Más cuando es un pecado de muerte. Muerte espiritual y muchas veces muerte física. No sé si algún día les conté un testimonio de una muchacha que había conocido en el vuelo a una persona, venía viajando a su país de origen, y conociéndole en el vuelo, empezó a despertarse, ¿verdad?, un deseo ahí de gusto. Tanto es así que ese mismo día terminó en un hotel y en la cama con esta persona. Casada. Cuando fue a su casa solamente quiso ir a lavarse su pecado. Pero tristemente, después de un poco tiempo, muy corto tiempo, le detectaron SIDA. Una sola vez, un solo error, y quedó marcada para toda su vida y por supuesto también a su familia. Porque el pecado no solamente afecta a la persona que lo comete, y eso debe grabárselo en su corazón. No crea que su pecado solamente le afecta a usted, también va haciendo daños colaterales. Va haciendo daños colaterales. ¿Pero qué culpa tiene el otro? Sí, son daños colaterales porque somos una familia. Amén, hermano. ¿Cuántos hijos no hay que aborrecen a su padre porque su padre cuando era pequeño se fue con otra mujer? Dígame, ¿cuántos hijos no hay que no quieren ni ver a sus padres, odian a sus padres porque su padre en lugar
de estar con mamá, de darles un hogar feliz, de hacer lo que tiene que hacer un padre en un hogar o una madre en un hogar, decidió abandonar su casa, abandonar sus hijos. Si no viene Cristo al corazón de esos muchachos, difícilmente va a salir de ese estado de odio y de frustración. Solamente Cristo puede sanar el corazón y cerrar las heridas de odio y de fastidio y de amargura hacia un padre o una madre que lo abandonó cuando más lo necesitaba. Amén, hermano. Creer o pensar que podemos hacer las cosas en secreto y que Dios va a estar mutis, ni lo sueñe, ni lo soñemos, ni lo sueñe. No cometa ese error. Y por último, hermano, que por nuestra causa, ¿verdad?, las personas se burlen de Dios y murmuren en contra del Evangelio. ¿Sabe que nosotros podemos ser de bendición o también de tropiezo de las personas? Usted puede ser un hombre o una mujer de grande bendición, donde la gente diga verdaderamente Dios es real, donde la gente diga realmente Dios existe, solamente por ver una vida. Ni siquiera tiene que ser un teólogo usted, no, solo por ver una vida que camina conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, todo lo contrario pasa cuando nosotros de manera voluntaria hacemos cosas que hacen que la gente no solo se burle, sino que menosprecie el Evangelio. ¿Cuántas veces no he escuchado decir, por eso no me hago evangélico? Yo no sé si usted ha escuchado, pero esa frase es tan trillada dentro del mundo laboral, dentro de la misma familia. Por eso no soy evangélico. Para ser así, mejor es no conocerlo, como que si eso lo salvara del fuego eterno. Sin embargo, somos piedra de tropiezo de mucha gente que quizás con un corazón sincero quiere buscar a Dios. Lo que hizo David, mire, lea conmigo el verso 14. Mas por cuanto con este asunto, ¿con cuál asunto? El adulterio, porque comenzó con adulterio, el homicidio fue después, pero las dos cosas, pero el adulterio, porque así comenzó. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente, ¿qué culpa tenía el niño, hermano? ¿Qué culpa tenía el niño? ¿O Dios es malo? ¿Qué culpa tenía el niño? El niño era producto de un adulterio. Y si bien es cierto, el niño se fue al cielo, ¿cuántos lo creen? Porque David dice, después de que muere, él ha partido, yo ya no puedo ir a él, ¿verdad? Pero él ya no puede venir a mí, pero yo algún día iré a él, ¿verdad? No sé si eso es el verso número 23, ¿verdad? Dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Porque David, a pesar de todo, y como ya el profeta le había remitido su pecado, sabía que el día que se muera se iba a la presencia de Dios, o al seno de Abraham, para ser más teólogo, ¿verdad? Al seno de Abraham, ¿sí? Algún momento tenemos esta enseñanza acerca del cielo y el paraíso, o el seno de Abraham. Amén. Fui al seno de Abraham. Ahí también estaba el hijo de David, hasta el día que Jesucristo fue y se llevó, ¿verdad?, a ese pueblo que había tenido fe en él. Amén, hermano. Sin embargo, la lección acá es que con nuestros actos podemos hacer blasfemar el nombre de Dios. Por eso es que tenemos que pensar bien lo que hacemos, hermano. Créame, tenemos que pensar bien lo que hacemos. Si usted verdaderamente es hijo de Dios, camine, actúe, hable, obre como un verdadero hijo de Dios. Pero dejémonos de hipocresía.
Saquémonos la máscara. Y no finjamos lo que no somos. Que la gente, si quiere blasfemar, que sea de mí y no del Evangelio. Porque la gente dice, ¿cómo es eso? Que ellos predican que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree y para transformar las vidas. Si este hombre sigue el mismo de siempre, si esta mujer es la misma de siempre, si este joven es el mismo de siempre. ¿Ah? O sea, mejor seamos verdaderos, mostrémonos como somos, para que no tengamos ese pecado extra de ser tropiezo a otras personas que verdaderamente quizás quieran buscar el reino de Dios. ¿Sabe lo que le pasa a los que son piedra de tropiezo? Jesús dijo, ¡ay! Y cuando Jesús dice, ¡ay! O cuando la Biblia dice, ¡ay! Hermano, es ¡ay! ¡Ay de los que son tropiezos! A uno de mis pequeñitos, dijo el Señor. Mejor le sería, ¿qué cosa? Una piedra de molino y tírense al agua que se fondeen ahí, ¿verdad? Es serio. Lo que Jesús dijo es muy serio. Usted y yo no podemos andar por la vida que con nuestros actos, porque soy débil, con nuestra concupiscencia, porque tú sabes, Señor, que yo soy débil, haciendo pisotear la sangre de Cristo. Por eso es que la iglesia mal enseñada no puede crecer. Tenemos que ser una iglesia espiritual, que entienda que lo que nosotros hacemos va a pesar en nuestra vida relacional, en nuestra vida familiar y en nuestra vida de comunidad. Amén, hermano. ¿Cuántos saben en su barrio que usted es cristiano? Si saben que es cristiano. ¿Por qué saben que es cristiano? Porque carga la Biblia y se va a las 6 de la tarde al culto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ama a sus vecinos. ¿Ah? Ama a su vecino. Algunos aman a la vecina nomás. Ama a sus vecinos. Ama al de al frente, que es terrible, que chupa hasta pasado mañana y le pone un parlante de 2 metros y no le deja dormir. Ora por él. ¿Ah? Ora por él para que o el Señor lo alinea o lo desaparece. O le pone la contra. Ahora te voy a poner la contra y saca el parlante de 2 metros con alabanza. Ahora, ya no hace bulla el de allá, hago bulla yo. Porque así hay gente, ¿verdad? Pone alabanza, hermano, en todo el barrio. Y cuando alguien más le dice, vecino, tenga la gentileza, bájale un poquito. Pero vecino, si es la palabra de Dios, estás afectando el derecho de otras personas. No sé si alguien me entendió. Dice, hay un dicho de los abogados, no sé si me ayuda mi hermano Orellana, que los derechos míos terminan donde comienzan los de los demás, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué usted cree que muchas veces el vecino de al lado venía enojado? Porque tenía una niña y aquí estaba la batería y tocaba un hermano que parecía, bueno, no le voy a decir que parecía, tocaba durísimo, hermano, ese hermano se volvía loco en la batería. Entonces el vecino venía enojado y decía, vecino, tengo un hijo recién nacido, no puede dormir, son las 9 de la noche, porque aquí los cultos antes eran hasta las 10 de la noche, sí sabe, ¿verdad? No sé si alguien de la vieja guardia. Aquí los cultos terminaban 10:30 o hasta que el Espíritu diga. Aquí era prohibido estar así, prohibido estar, cuando le veían hacer eso, olvídese que el culto se extendía más todavía. Entonces venía el vecino. Entonces era justo que nosotros estábamos también afectando los derechos de otras personas que no conocen de Dios. Entonces tuvimos que trabajar la batería. ¿A dónde? Ahora hacerle bulla a la vecina. Con la diferencia que aquí hay un zaguán o había un zaguán, ¿verdad? Entonces ya ahí minimizaba el ruido. Pero usted sabe que cuando estaba la oficina al lado, sí se acuerda de la oficina, ¿verdad? ¿Se escuchaba o no se escuchaba? ¿Ah? Cuando venía mi hermano Vladimir y parecía, ¿verdad?, esos bateristas de Inglaterra, se escuchaba durísimo. Entonces, por eso es que
en los países. Yo tuve la gracia de parte del Señor de estar en Europa. Allá en las iglesias son bien, ¿cómo se dice en el término musical? Sonorizadas, dice, ¿no? O sea, que no se escucha el sonido. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, perdonen, ¿no? Entonces, para no afectar. Amén, hermano. Cuarto error, que por nuestra causa las personas se burlen y murmuren en contra del reino de Dios. Amén. Yo sé que ya me está mirando la hora. Póngase de pie, iglesia. A veces hay enseñanzas que quiere uno hacerlas cortas, pero no se pueden, ¿verdad? Y a veces que sea el Señor ayudándonos a entender su palabra. Amén. Póngase de pie, oramos a Dios en esta hora. Oramos a Dios, Padre amado, en el nombre de Jesús. Tócame un fondo, hermano, no seas malito. Tócame un fondo, Dara. Padre amado, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojitos ahí. Desesperécese un rato, cierre sus ojos y ore a Dios. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Hemos entendido que hay cosas que te desagradan, principalmente cuando se hacen voluntariamente, sabiendo, Señor, que realmente no están bien delante de tus ojos. ¿Será que menospreciamos tu presencia? ¿Será que menospreciamos tu palabra? ¿Será que menospreciamos aún lo que nos has dado, la bendición que nos has dado? ¿Será, Señor, que no nos importa si con nuestros actos hacemos o somos piedra de tropiezo para las personas? No lo sé, Señor. Pero yo te ruego que estas 4 cosas que hoy hemos visto, Señor, queden en nuestros corazones. Que no pasen por alto, Señor. Es necesario enseñarlas y usted lo sabe, mi Dios amado. Que no pasen por alto, Señor. Que no pasen por alto el reconocer, Señor, que nuestro pecado abiertamente o secretamente, Señor, va a afectar no solamente nuestra vida, sino también un entorno, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, ayúdanos. No nos metas en tentación, como dice la oración modelo. Líbranos del mal, Señor. No permitas, Señor, que nuestra débil carnalidad, que nuestra concupiscencia vaya corriendo presuroso al pecado. Señor, abrazar a la mujer extraña. Señor eterno, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a que no sea pisoteada tu sangre y que tu nombre no sea blasfemado por nuestra causa. Porque hay un ay para aquellos que son piedra de tropiezo. Tu venida es pronta, Señor, y queremos mantenernos con un corazón limpio y puro, amando, Dios eterno, todas las bendiciones que nos has dado. Nuestro hogar, porque el hogar es una bendición. La casa es una bendición. La esposa, el esposo es una bendición. Los hijos son bendición. El matrimonio es una bendición, Señor. Queremos atesorarlo. Los ministerios son una bendición. Lo que tú nos has dado, Padre, para ministrar es una bendición. Señor, no podemos jactarnos de aquello. Lo hemos recibido como una bendición de parte tuya, Señor. Y que a pesar de que son tiempos de crisis y de dificultades, Señor, y de necesidades, sabemos que usted tiene cuidado de nosotros. Por eso oramos, Padre, por la canasta de peticiones. Dios eterno, por cada una de las necesidades que mis hermanos han puesto en esta canasta, creyéndote a ti, Señor, acercándose a ti, Dios mío, de que usted obrará con gracia y misericordia, y de que usted, Dios eterno, conforme a su voluntad, Señor, y no a la nuestra, hará lo que tenga que hacer con cada necesidad y cada petición. Pero ninguna petición, ni ruego, ni súplica hecho, Dios mío, con un corazón sincero y cargado de fe, quedará sin su respuesta, sea favorable o no, porque solamente usted sabe lo que mejor nos conviene. Dijo el Señor Jesucristo: Señor, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Haz tu voluntad en nuestra vida, Señor. Haz tu voluntad. Bendice esta canasta de peticiones
y cada necesidad, Señor. Si alguien necesita un empleo, abre puertas, Padre. Si alguien está pasando por una crisis de tentación, ayúdalo, Espíritu Santo, a no caer, a vencer, porque después que haya vencido recibirá la corona de justicia, la corona que recibirán todos aquellos que aman y temen al Señor. Señor, si alguien está pidiendo por su casa, su familia, por un hijo que se ha ido, por un hijo que está en droga, Dios eterno, por un esposo infiel o una esposa también, Señor, ten misericordia. Abre los ojos espirituales y no permitas que el diablo divida el hogar, Señor eterno, porque una casa dividida, dice tu palabra, no puede prevalecer ni permanecer, Señor. Obra, Padre, para abandonar toda relación que trae maldición, toda relación, Señor, que trae dolor y tristeza. Obra en nuestro corazón, Señor, para desechar de nuestra mente todo aquello, Señor, que es inmundicia e inmoralidad y que se quiera apoderar de nuestra vida. Y perdónanos si con nuestro corazón y nuestra mente, Señor, hemos pecado, porque aún tu palabra dice que si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. Perdónanos. Vamos, dígale: perdóname, Señor, perdóname, porque yo no quiero adulterar con mi corazón. No quiero adulterar, Señor. Que mis ojos, Dios mío, sean ojos, Señor, que solamente sirvan para hacer lo bueno, para ver lo bueno, Señor amado. Por eso, Señor, dígale: yo cuidaré mis ojos, cuidaré mi mente, yo los cuidaré, Señor, cuidaré mis manos y cuidaré mi corazón. Vamos a adorar al Señor esta noche. Dile a Jesús. Vamos, es hora de que hagas un compromiso contigo mismo. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo vano. Dile: de todo lo vano. no te quiero fallar, Señor. No te quiero fallar. Alza tu voz y dile: Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, Señor. cuidaré mis manos. Sí, Padre. Cuidaré mi corazón De todo lo de malo, todo lo malo, de todo lo malo. de todo lo vano. No te quiero fallar, dile. No te quiero fallar jamás. Gracias, Señor. No queremos fallarte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Porque el pecado asedia, Señor. Compromiso de vivir en santidad. Vamos a un compromiso esta noche. Hacemos hoy Haz un compromiso. ante tu altar. Deja que la adoración llegue a tu corazón. Pacto de hombres que te quieren agradar. Sí, Señor. Con manos limpias. Corazón puro, dile. Y un corazón puro para ti. Vamos, levanta tus manos al cielo y dile: cuidaré mis ojos. Sí, Señor, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón. Cuidaré mi corazón De todo lo malo, dile. de todo lo vano, De todo lo vano. de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Gracias, Señor.
Gracias por ministrar nuestro corazón. Gracias por ministrarnos, Espíritu Santo. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen